Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy martes 20 de julio del 2021, estamos ya cerca de finalizar este mes y estamos aquí como siempre en este espacio de radiodifusión, aquí por los 940 AM de Radio Casa de la Cultura, también por la señal online de la Radio La Conquista del Pan, quienes nos retransmiten los días jueves a las 5 de la tarde de Ecuador, 7 de la noche de Argentina, y bueno, también por nuestras páginas de Facebook y nuestras páginas de YouTube, así que ahí también se transmite simultáneamente nuestra señal. Y bueno, estamos aquí como siempre para hablar y discutir sobre los últimos sucesos de lo que ha pasado a nivel local, internacional, pero sobre todo un programa especial en cuanto a este problema un poco complejo que por distintas razones, distintos posicionamientos, poco se ha tratado, ¿no? Distintos intereses de por medio, distintas, entre comillas, ideologías, que es sobre la cuestión de Cuba, ¿no? El estallido social que está atravesando la isla, los hermanos isleños, y bueno, todo lo que ha traído consigo esta cuestión de este levantamiento popular que se ha dado allá en Cuba. Vamos a estar discutiendo un poco la complejidad que trae consigo esto. Todos sabemos realmente, bueno, cómo se ha matizado desde los años 60 el tema de Cuba, desde la izquierda, con cuestionamientos desde la derecha, y bueno, como que solo se ha enfrascado ahí el tema. Entonces vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Vamos a tener también un especial de punk cubano también para esto, que nuestro amigo Mateo nos ha preparado, que vamos a escuchar algo de Porno Lara Ricardo, Limayá, una banda muy conocida también, en algún espacio, en otro espacio también pudimos compartir con ellos, está Filococo y Escoria, así que bueno, eso como que hemos preparado para hoy. Y bueno, les doy ahora el saludo a Mateo. ¿Qué más, Mateo? Hola, ¿qué tal, amigos, amigas, gente que escucha Frecuencia Subversa Radio? Gracias por estar aquí esta tarde junto a nosotros, como todos los días martes, martes 20 de julio de 2021. Les recordamos a todos y todas que salimos al aire a través del dial 940 AM, a través de la página www.radiocce.com. También nos pueden encontrar en la transmisión de Facebook Live y YouTube en simultáneo, en vivo, Frecuencia Subversa Radio. Nos pueden encontrar en los dos canales, y en nuestra retransmisión los días jueves a las 19 horas de Argentina, a las 5 de la tarde hora de Ecuador. Estamos sonando a través de la plataforma de nuestros queridos y estimados y estimadas amigas de la Radio La Conquista del Pan, allá desde Buenos Aires. Gracias por hacer todo lo posible para tener nuestra retransmisión, para pasar nuestros programas semana a semana. Saludos por allá y saludos a quienes nos escuchan en estos espacios de retransmisión. Les recordamos que por motivos de la pandemia tenemos que pregrabar estos programas, así que no podemos interactuar directamente con los saludos, solo estaremos respondiendo los comentarios a quienes nos escuchan en las plataformas de redes sociales, a quienes nos escuchan a través de los diales de diferentes radios como online, como Amplitud Modulada. Pues nada, bienvenidos y bienvenidas. Tendremos un programa súper bacán para conversar un poco también a calzón quitado, se podría decir, si es que la expresión no es ofensiva, o se podría decir sin pelos en la lengua, ¿no? Ya que es un tema bastante evitado, omitido
por muchas personas y por otras personas en cambio es abordado de una manera conveniente, que es las protestas en estos lugares donde asumimos que hay supuestos gobiernos de izquierda o supuestamente socialistas o comunistas, como dicen por ahí, pero que realmente cuando vemos este tipo de expresiones de protesta, de reivindicación social en las calles, terminan comportándose como cualquier gobierno de derecha, ¿no? Con represión, con persecución, con desaparición. Entonces es un tema bastante complejo. En Cuba ya hay un fallecido confirmado en el marco de las protestas que se dieron la semana pasada. También hay personas desaparecidas y creo que dentro de eso por ahí se alinea la cuestión de la denuncia social, ¿no? Por ahí tenemos un poco de contacto con vía Facebook, ¿no? Vemos las publicaciones del compañero que es vocalista de esta banda, Estafilococo, que escucharemos esta tarde. Entonces, poder aquí en este programa conversar junto a David con respecto a estas visiones que tenemos, que tiene la gente alrededor de lo que pasa en Cuba, ¿no? Recordemos que acá desde el Ecuador también hay esta tendencia un poco a ver románticamente algunos procesos, algunas cosas, pero más allá de eso, creo que es importante poder poner las cosas sobre la mesa, nombrar las situaciones, las violaciones, los abusos, hay que nombrarlos, sea en el ámbito en el que sea, y en lo político también es algo que sin lugar a duda importa. Y nada, pues otras bandas como Porno para Ricardo, que es una banda que estuvo en el soundtrack de la conocida película Havana Blues, y que también ha sido perseguido por el régimen gubernamental cubano, esta agrupación, ¿no? Sabemos que ahora se encuentran en México, un poco en ese exilio. Entonces, un poco a través de esto, acompañados de la música, ir conversando alrededor de lo que está sucediendo en Cuba, ¿no? Entonces, bueno, para empezar un poco la conversación, recordar que desde el año 2015 yo pude estar presente en diciembre del 2015 en La Habana por una situación familiar de trabajo. Ahí pude estar en La Habana y realmente estaba transformándose la situación, no era lo mismo de antes, se podía decir. Por primera vez en ese diciembre de 2015 se iba a abrir una tienda Adidas, se iba a abrir una tienda Lacoste, también se iba a recibir por primera vez después de más de décadas enteras, se iba a recibir a unos cruceros así con turistas. Entonces ya estaba teniendo ese viraje hacia se podría decir, hacia el mundo globalizado de la economía, ¿no? Todo esto ya en paralelo con la sutil como ida hacia un lado de Fidel Castro. Creo que también esas políticas en sí mismo ya estaban cambiando. Y hablar del internet, ¿no? Básicamente el internet es algo que en Cuba está bastante limitado, lo usan así como si fuera un servicio pague por ver o algo así, comprando unas tarjetas, accediendo solo en lugares específicos, bajo también la regulación y las limitaciones que el Estado pone. Entonces, muy, muy difícil también que exista un espacio como de denuncia real, como vemos, como pasó aquí en el paro de octubre del 2019, o como está pasando en Colombia, ¿no? Que se ven realmente esos abusos, se palpan a través de redes sociales. En Cuba creo que es un poco complejo el tema, ya que no hay ese acceso por ese mismo bloqueo, ¿no? No hay un acceso a una fibra óptica, a un internet que permita tener como mayor visibilidad alrededor del tema. Bueno, y eso le termina siendo funcional un poco al régimen, y ahorita en este incurrimiento de algunas violaciones de derechos humanos. No sé qué piensas tú, David, de eso. Sí, perdón. Es muy, muy complejo abordar el tema de Cuba, ¿no? Especialmente por muchas cosas. Primero justamente todavía seguimos como que con esa sensación de lo que fueron las protestas en Ecuador, en Chile,
en Colombia, ¿no? Entonces, eso también como que es parte también del análisis de lo que se dice acerca de Cuba también, ¿no? O sea, gente que, como tú lo decías al principio, de manera conveniente, cuestiona, en vez de cuestionar, más bien apoya. Ahora sí, el levantamiento popular, que hay que decirlo, es legítimo, totalmente legítimo, el clamar, el luchar por mejores condiciones de vida. Ya Mateo nos decía así más o menos cómo es el contexto allá, ¿no? Desde los años 50 aproximadamente, cuando llegó Fidel Castro y compañía, ¿no? A implementar dicho modo de gobierno. Eso por un lado, y también la cuestión esta del bloqueo, ¿no? Del bloqueo, de que sí, es verdad, ahí existe un bloqueo, existe ciertas restricciones por parte de los que se dicen ser dueños del mundo, como los Estados Unidos, para que Cuba pueda desarrollarse económicamente, sí, pero también ha sido una muletilla que ha utilizado el gobierno castrista para legitimarse en el poder por más de, como que si fueran una monarquía prácticamente, ¿no? Y algo que te quiero rescatar de lo que dijiste, Mateo, es también esta cuestión de romantizar ciertos procesos que se dan en ciertos lugares del mundo, ¿no? Justamente, creo que, bueno, se ha podido palpar en las redes sociales, ¿no? Los discursos de mucha gente que sí tiene ese apego, ¿no? Con la izquierda, y que justamente ahora, cuando pasa un hecho como el de Cuba, se encuentra como que en una encrucijada, la verdad. Entonces esto también como que ha dividido ese sector, ¿no? A muchos todavía con esa añoranza, ¿no? Con ese recuerdo, con esa nostalgia, que creo que es la palabra más adecuada acerca de lo que fue la revolución cubana, ¿no? Lo que fue la figura histórica de Fidel Castro, el Che Guevara, pero hay otra parte también que, bueno, también se cuestiona también, ¿no? Se cuestiona, o sea, las condiciones de vida en las cuales se encuentran la gente allá. Una cosa es el discurso, lo que tú puedas decir, lo que tú puedas plantear como teoría, y otra cosa es la realidad en la que realmente vive la gente. Es verdad que se han alcanzado cuestiones importantes como la educación y la salud, pero hay también otras cosas que faltan, ¿no? Como lo decía Mateo, esta falta de un acceso a internet, por ejemplo, ¿no? O yo qué sé, o algo que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Que es esta posibilidad de que tú puedas trasladarte de un lugar a otro. Solamente a gente que realmente tiene el mérito puede salir, o sea, gente que quizás ha estudiado, que es deportista, o que ha alcanzado un logro de esa índole o de ese tipo puede salir, o sea, gente que prácticamente vive como prisionera en esa isla, ¿no? Si no recordemos lo que pasó en 2015, me parece, en el gobierno de Rafael Correa, ¿no? Cuando fueron deportados varias personas cubanas desde el aeropuerto. En ese entonces creo que era el Mariscal Sucre, o ya estaba en Tababela, no recuerdo, pero bueno, eso, o sea, es muy complejo, ¿no? Y lo que esto nos demuestra es simplemente la actitud de todo gobierno, ¿no? Sea de izquierda, sea de derecha. Lo vimos con Lenín Moreno, lo vimos con Sebastián Piñera, lo vimos con Iván Duque, lo estamos viendo ahora con el régimen castrista. Perdón, se me fue el nombre del actual presidente, pero bueno, o sea, vemos que son solamente gobiernos que quieren satisfacer sus propios intereses al margen de lo que pide realmente la población, ¿no? El mejorar sus condiciones de vida. Así que eso, y nada, ya después seguiremos desarrollando ahí más ideas. Sí, así es, David. El presidente de Cuba se llama Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez, un político cubano que está a la cabeza, ¿no? Como primer secretario del Partido Comunista desde el 2021, pero sirviendo como presidente de Cuba desde el año 2019. Previamente fue fue parte del Consejo de Estado de Cuba desde 2018 a 2019 y primer vicepresidente desde el 2013 hasta el 2018. Entonces, una persona bastante cercana, se podría decir, a
este proyecto, a este programa político, se podría decir, ¿no? Y bueno, lo que tú has dicho, pues David, es importante que lo veamos como tal, que los logros de la Revolución Cubana no sean tampoco vistos. De hecho es algo importante, sin lugar a dudas, como que cambió la óptica, la visión alrededor de los movimientos sociales, de la autonomía en Latinoamérica. Creo que es algo indivisible y no debería ser excluyente el hecho de que sí existió algo interesante, algo novedoso, algo innovador en Cuba, y que sin lugar a dudas es algo valioso que durante tantos años con el bloqueo, con la amenaza, con la represión política global, globalizada, este espacio haya podido sostener algunas estructuras que muchos países capitalistas no lo pueden hacer ni de chiste, ¿no? Como una salud pública decente y un sistema educativo realmente para aplaudir, ¿no? Entonces, sin embargo, ese mismo sistema educativo hace que la gente también reflexione alrededor de estas otras limitaciones, las limitaciones de ética, de mínimos, ¿no? Se podría decir. Bueno, yo estudié en un colegio en el que en esta migración que David mencionaba hace algunos años, teníamos bastante presencia de profesores que venían de la isla, eran sumamente educados, muy eruditos, muy conocedores y conocedoras. Sin embargo, eran totalmente anti el régimen, ¿no? Tal vez ese es como ese doble filo de educar tanto a la población que pueda que realmente elabore un pensamiento crítico. Creo que eso, sea el gobierno de donde sea que se autodenomine, porque a la final los gobiernos se autodenominan más allá de lo que obtienen en sus discursos, podemos ver en sus prácticas lo que son, y son espacios de capitalismo de Estado, así tengan una bandera roja con estrellas, con una hoz y el martillo, lo que sea. Si es que en su praxis, si es que en el desarrollo de sus acciones cotidianas están incurriendo en otros espacios, pues entonces hay que juzgar por sus acciones, no por los discursos. El discurso sí hay que verlo, pero como una dialéctica, ¿no? Y si esa dialéctica está tan enfrentada como suele pasar, ¿no? Aquí lo vimos, ¿no? Un gobierno progresista, entre comillas, de izquierda, como el que fue de Rafael Correa, y que realmente por debajo y por encima de la mesa incurrían a tantas violaciones, persecuciones y censuras y demás tipo de desplazamientos corruptos del ejercicio democrático, se podría decir, ¿no? Me parece interesante que lo que mencionó David, ¿no? También a veces tenemos estos filtros, estos tamices que no sé si nos lo impone el mismo programa de las ideologías, o en ese sentido tal vez esta necesidad de entrar en un conflicto de ego y no poder reconocer cierto tipo de falencias o errores o incongruencias que pueda tener tal o cual postura a la cual nos adherimos, ¿no? Que de lado y lado, ¿no? Por ejemplo, gente aberrante como lo es este artista Juanes, que de buenas a primeras coge, sale y se solidariza con las luchas del pueblo en Cuba, o el mismo Guillermo Lazo, ¿no? Y estos dos personajes, cuando esas luchas populares surgen súper similar en sus mismos países, en Ecuador y Colombia respectivamente, mantienen un silencio total, ¿no? Y ahora vemos también cómo gente de izquierda decide también ver a otro lado, ¿no? Justificar esa represión, como decía David, tal vez metiéndole un poco ese romanticismo ideológico, ¿no? Y bueno, para irnos al primer corte musical y no enfrascarnos un poco en la conversación, tenemos buenas bandas para escuchar, y creo que vamos a empezar con la que mencioné primero, ¿no? Porno para Ricardo, una banda bastante antigua de la escena rockera cubana. Creo que es importante que se entienda un poco también esa persecución que ha habido por parte del régimen cubano, no solo a los rockeros, sino también a los punqueros, e incluso incurriendo a persecución a grupos homosexuales y diferentes tipos de identidades diversas, ¿no? También bajo de este mismo sesgo ideológico. Cuando yo estuve ahí preguntaba por qué, y decían porque era
eran formas, o sea, el régimen decía que eran formas de infiltración de la cultura yanqui en los distintos lugares de Latinoamérica, y eso pasaba aquí. Los partidos comunistas, hay que preguntarle a Jaime Guevara, le rompieron una guitarra una vez por ese mismo hecho, ¿no? Por decir que el rock era algo que venía de los yanquis, ¿no? Y después vemos cómo simplonamente estos partidos comunistas, estos ortodoxos que están por ahí, después de repente solo dicen, sí, el rock, la contracultura, bla, 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 y ahora lo aceptan, ¿no? Entonces, más o menos, esas son como las complejidades que hay detrás de todo esto, ¿no? Como estos grupos que buscan ejercer autonomía identitaria, cultural, contracultural, urbana o rural, se ven limitados por los distintos proyectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta banda, Porno para Ricardo, fue fundada en 1998. Entonces, nosotros acá en 1996 sufríamos la misma represión policial a los rockeros, les cortaban el pelo, les perseguían, les quemaban las cédulas. Entonces, ¿cuál es la diferencia a la final, no? Acá nos reprimían bajo una moral que será católica, cristiana, capitalista, y allá los reprimían bajo una moral, quién sabe cuál, ¿no? Pero una moral que a la final termina reprimiendo. Entonces, Porno para Ricardo también se vuelve como ese ícono de esa irreverencia contra ese régimen, ¿no? Teniendo algunas canciones muy fuertes, obviamente ya desde fuera del territorio, haciéndolo para evitar un poco estas como inconveniencias de hacer música, de hacer arte y siempre estar con la persecución estatal sobre la espalda. Recientemente, bueno, vamos a escuchar una canción de Porno para Ricardo que se llama La Estaca, que igual habla un poco de esta posibilidad de protestar ante los regímenes autoritarios. Sin embargo, si quieren buscar un poco ahí Porno para Ricardo, podrán encontrar algunas canciones irreverentes. Recién estaba chequeando que incluso hasta lanzó una canción que se llamaba Yo voté por Trump. Y sin embargo, le habían hecho una entrevista y decía que no era partidario del gobierno de Trump, pero sin embargo todavía se encuentra como en ese énfasis como lo que decíamos, ¿no? Como lo que pasaba, como lo que falsamente se sienten estos de la posta, ¿no? De creer que, bueno, podemos hacer una polémica global y de esa manera jalar más gente, jalar más visitas y cosas así. Entonces vamos a escuchar la canción La Estaca de Porno para Ricardo y regresamos en un instante acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra es nuestra arma. El viejo Félix me hablaba con el alba en el portal, mientras esperábamos el sol, viendo los tanques pasar. Dice que no ves la estaca a la que atan nuestros pies. Si no podemos soltarnos, nunca podremos correr. Si la empujamos, caerá. Es que no puede durar más. Seguro cae, porque bien podrida está. Si tú la empujas por aquí y yo la empujo por allá, claro que cae y nos podremos librar. Pero ha pasado algún tiempo ya, mis manos se están sangrando. Cuando abandono un instante, se hace más gruesa y más grande. Ya bien sé que está podrida,
Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. Te incomoda la mascarilla, eso ya lo sabemos. También sabemos que si no la utilizas, pones en riesgo tu salud y la de tu familia. Siempre usa la mascarilla. Cultura FM 100.9 en tu casa. Pa' que no te agarre ese virus, pa' que no te agarre, pa' que no te agarre ese COVID, pa' que no te agarre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvemos a Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma. En este programa del 20 de julio del 2021, aquí hablando sobre esta situación compleja de Cuba, ¿no? Estamos escuchando un poco de la agrupación Porno para Ricardo. Y bueno, eso, Mateo, ahí tenías como, estamos discutiendo con Mateo, ¿no? Sobre estas cuestiones de la banda, ¿no? Que se reflejaban ahí tanto en las líricas como también en las imágenes del video también. Entonces, o sea, sí, creo que más que, y eso creo que nos deja como que una cosa para reflexionar, ¿no? Que más allá de estar apoyando a regímenes, a figuras políticas o también a gobiernos, yo creo que la situación va por ver la realidad de la gente, ¿no? Es la misma encrucijada de Venezuela, ¿no? Pero bueno, en Cuba creo que es un poco más complejo, pero en Venezuela también teníamos lo mismo, ¿no? Y es justamente lo que escuchamos hace un par de programas atrás, ¿no? Con nuestro amigo Juan Pablo, a quien le mandamos un saludo. Y, o sea, es comprensible, ¿no? Cómo tú a veces, en ese caso, ¿no? O sea, tienes que vivir bajo lo que te diga un gobierno, ¿no? Y esto no va más allá de apoyar en el país en el que vivimos, ¿no? Donde también hay fallas profundas en cambio de desigualdad, ¿no? Sino cómo los gobiernos son capaces de configurar, de estructurar la vida de millones de personas. Y, o sea, y esto a veces se adorna, ¿no? Se adorna con ideas, se adorna con teorías, se adorna con palabras. Y, o sea, sí es muy, muy complejo, ¿no? Yo, como lo decía Mateo en la pausa, o sea, creo que yo también he recibido clases con profesores de allá, ¿no? Y se veía como que esa erudición, esa preparación que solamente tienen. También he tenido la oportunidad de asistir, pues, y ser testigo también de la capacidad que tienen los profesionales de la salud, ¿no? Y es admirable, ¿no? Cómo ejercen su profesión, ¿no? Demostrando, creo que demostrando, dando un ejemplo de cómo debe ser esa medicina un poco más humanitaria, quizás, si es que es lo correcto, pero creo que eso no puede dejar de lado este otro carácter del autoritarismo que puede haber en países como Cuba, ¿no? Bueno, en Cuba no es el único caso, tenemos también casos excéntricos como los de Corea del Norte, por ejemplo, ¿no? Donde también es un poco misterioso la cuestión allá, ¿no? O sea, cómo realmente millones de personas tienen que vivir bajo el yugo de un determinado gobierno, en este caso con gobiernos que se dicen ser de izquierda, progresistas, antiimperialistas y todas esas muletillas. Sin embargo, creo que, como lo digo, hay que ver también la realidad de la gente, ¿no? Veía publicaciones de gente que se adhiere a la izquierda y que está en todo su derecho de hacerlo, pero decían, por ejemplo, que no hay que comentar si no vives en Cuba, pero ha habido, pues ahora las redes sociales nos permiten también ver esas impresiones, ¿no? Y sí es chocante, ¿no? Creo que
igual, ¿no? Hay que ser muy minucioso, no hay que solamente parcializarse y hay que ver de fondo los temas de fondo, ¿no? Otro gobierno que me recuerda a lo mismo, aunque bueno, creo que se parece más a Venezuela, es también el caso de Nicaragua también, ¿no? Otro caso igual muy lamentable de una persona que junto con su esposa se quieren eternizar en el poder, como lo es este señor Ortega, que ya es prácticamente anciano, pero sin embargo no sé a qué tendrá miedo, que no quiere dejar la presidencia. Y vemos también, ¿no? Como hay una serie de actos represivos en contra de gente que también se manifiesta. Así que eso hasta ahora, Mateo. Sí, no, creo que hay que hacer un poco un énfasis sobre, sobre estas preocupaciones selectivas que pueda tener la gente, ¿no? Que decide criticar algunas cosas y cuando se repite ese fenómeno, cuando se ve algo similar y trata y es algo que trata de desequilibrar un poco los discursos de aquella persona que los emite, pues entonces decide no verlos, ¿no? Realmente las situaciones que se viven en Cuba, como la falta de accesibilidad a recursos básicos, no es algo exclusivo de Cuba, o sea, vayamos a ver acá la costa ecuatoriana o cómo vive la gente alrededor de todo el desierto en Perú, ¿no? Entonces, son condiciones de miseria que ya no solo implican la agenda gubernamental de cada país, sino que ha sido un programa que viene siendo aplicado durante todo el siglo pasado, ¿no? Y sin lugar a dudas de este siglo también, ¿no? Y ahí es algo que hay que nombrarlo también, ¿no? O sea, si es que nombramos, denunciamos y denunciamos la represión en Cuba y el autoritarismo y las jerarquías, también hay que denunciar esta represión internacional o entre naciones, ¿no? Que es las políticas de bloqueo que existen por parte de Estados Unidos, ¿no? Es algo innegable. Recordemos que la injerencia de Estados Unidos ha estado presente en la mayoría de países de Latinoamérica, no es algo aislado, no es un caso aislado como para decir, sí, no, Estados Unidos está castigando solo a Cuba, no, o sea, realmente la agenda de inmersión, de incursión y de transformación de la política latinoamericana en Cuba ha estado presente desde inicios de siglo, ¿no? Es algo que es innegable, no se puede tapar el sol con un dedo, y es algo que también semanas antes de esta explosión, este estallido de violencia, se discutió en estos curules de la ONU, ¿no? Bueno, no es que nosotros creamos que la ONU sea el mejor espacio o el más limpio espacio para poder de definir la situación y autonomía de los países. Bueno, de hecho hemos visto que la ONU con sus instituciones como los cascos azules y todo han sido denunciados en varios lugares de África, de Europa oriental, en donde han incurrido en fuertes violaciones y nadie los ha podido juzgar, ¿no? No quisiéramos dejar pasar tampoco esto, ni decir, la ONU es la gran cosa, ¿no? Sin embargo, se habló de que ya se viene hablando algunos reuniones dentro de este máximo órgano de debate de las Naciones Unidas, en donde es un rechazo abrumador, ¿no? Los países votan en contra del bloqueo, más de 180 países han votado desde el año 2019 en contra de este bloqueo de Estados Unidos a Cuba, y Estados Unidos como que ni siquiera le interesara, ¿no? Y ahora con esta cuestión de la protesta, mucha gente trata de regresar a ver otro lado y omitir este hecho tan visible que es este embargo económico, estos bloqueos, estas penalizaciones que Estados Unidos constantemente, como si fuera el dueño del tablero, impone, ¿no? Bueno, es que finalmente Estados Unidos, bueno, ahora se dice que con China, básicamente son los dueños, ¿no? Los que se juegan los que están jugando, están, valga la redundancia, inmersos en este juego de poder geopolítico que está ahorita atravesando, ni más aún ahora con el coronavirus.
donde China ha sacado también ahí una ventaja o se le está acercando. Pero lo que sí quiero también decir es, o sea, al final quienes van a perder será la gente de Cuba, ¿no? La gente que vive en condiciones paupérrimas prácticamente. Y eso es triste. Es triste porque, bueno, es verdad, sí, ya como alguna gente desea, sí, se va el régimen, entre comillas, socialista o comunista de Cuba y vendrá otro, no sé, pues será de derecha, de izquierda mismo, o neoliberal, o yo qué sé, pero al final va a haber graves consecuencias, ¿no? Para la población de a pie, como se la diría, porque va a ser sin duda otro proceso muy, muy doloroso, económica y socialmente hablando, ¿no? Para estas personas que ya tienen problemas sociales muy, muy profundos, ¿no? Mateo hablaba justamente de esta homofobia, de esta discriminación hacia grupos minoritarios. También se hablaba, por ejemplo, de esta red de prostitución que hay ahí, ¿no? Que es un poco ocultado con el turismo que hay, que percibe, que recepta la isla, ¿no? Entonces, ha habido graves denuncias en los últimos años, ¿no? Incluso hasta tráfico de personas se habla. Entonces, sí, o sea, es eso. Y eso, o sea, tampoco es también ser selectivos, ¿no? Y eso es lo que entre comillas, prefiero verlo como algo chistoso, ¿no? De gente que decía que no, que hay que, cuando era aquí en Ecuador, ¿no? No, que que tiene que estar ahí presente toda la fuerza de la ley y que los policías tienen que hacer su trabajo en contra de esos vandálicos y bla, bla, bla. Pero en Cuba no, en Cuba las mismas personas dicen, no, ahora no, que se levante el pueblo, que acaben con ese gobierno y que arriba la lucha popular prácticamente, ¿no? Entonces, sí. Son esas cosas, ¿no? Entonces, eso. No, sí, y lo que tú has dicho sí es importante porque este bloqueo, este embargo también hace que, por ejemplo, se desarrollen esas redes de prostitución, de trata de blancas, de prostitución infantil, que no son vistas, que no son denunciadas, porque por eso mismo, por esa relación de invisibilidad que le da ese espectro. Y bueno, recordemos el caso de Maradona, ¿no? Él fue acusado públicamente por estar involucrado en una acción de carácter sexual con menores de edad en Cuba, ¿no? Y sin embargo, claro, la prensa, los sectores un poco moralistas, tanto de todos los lados posibles, decidieron culpar a Maradona, ¿no? Sin ver que había un problema estructural que hay, que existe y que está ahí presente y latente, ¿no? Y bueno, vamos al siguiente corte musical para no alargarnos mucho. Vamos a escuchar algo de la banda Estafilococo, una banda que sigue en actividad y que ha tenido que sobrellevar las arremetidas policiales, estatales, puesto que han sido criminalizados y perseguidos. Ellos pertenecen a un grupo, a un colectivo que se llama Punk Radical Cubano. Esta banda es una de las que coordina este espacio, con su vocalista Webans, que está en el Facebook así. Él es uno de quienes publicó un poco de información al respecto, y bueno, vamos a conversar al regresar de esto alrededor de lo que nos comentó, lo que difundió nuestro amigo Webans de Estafilococo. Vamos a escuchar la banda Estafilococo, punk cubano, con su canción Yo vuelvo a ser punk, aunque nazca otra vez, acá en Frecuencia Subversa Radio, y volvemos un instante. Tranquilos
Y volvemos acá en Frecuencia Subversa Radio porque nuestra palabra es nuestra arma. Emisión número 25 programas acá de este sexto año de transmisión ininterrumpida, conversando un poco sobre el estallido social en Cuba, agradeciendo a la gente de Radio Casa de la Cultura que nos transmite por el dial 940 AM o también en www.radiocce.com y gracias a la retransmisión en La Conquista del Pan, www.laconquistadelpan.com.ar todos los jueves desde la región de Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias a todos y todas quienes hacen parte de este programa, compartiendo, comentando o haciéndonos recomendaciones por interno. Este es un espacio abierto de comunicación, de contrainformación y hoy estamos hablando sobre un tema complejo, ¿no? Por ahí las redes sociales de este compa Webans, Estafilococo, está en el Facebook, a los que quieran seguirlo, venimos escuchando esta precisa canción de Estafilococo y bueno, para cerrar un poco este día conversando sobre este tema complejo, ¿no? Ver, ¿no? Realmente cómo lo difícil que se pone el tema cuando surge estos movimientos de protesta, de resistencia social, y hay atravesadas muchas cosas, muchas trabas mentales que nos impiden muchas veces darnos cuenta de qué es lo que sucede, ¿no? Creo que se suscitó una polémica porque el compañero publicó una bandera de Cuba rayada encima diciendo Cuba será la tumba del comunismo, ¿no? Un símil de lo que salen las protestas de acá, de Bogotá será la tumba del fascismo o Ecuador será la tumba del capitalismo, que a la final es de donde se orienta esa frase, ¿no? A realmente ser una contraposición al status quo capitalista neoliberal. Sin embargo, en este contexto, claro, surge esto porque ese es como el sistema o el paraguas que en la mente, en el imaginario del punk cubano, es como ese ente de represión, ¿no? ¿Y qué se le puede pedir a las bandas de punk si no es que hablen en contra de su régimen, de su gobierno, de que no cuestionen? O sea, realmente es difícil verlo desde ese otro lado de la moneda, ¿no? Cuando hay complejidades atravesadas. Sin embargo, he visto que después de esa publicación ha habido interacción y a partir de ello, Webans también ha aclarado un poco esto, ¿no? Y ha dicho, no, aquí no existe, bueno, pues un comunismo, no es un paraíso obrero, él dice en sus transmisiones, esto es capitalismo de Estado, y asumo que
ahora la utilización de ese término también es un poco para poder visibilizar esta protesta sin que estos movimientos de izquierda, progresistas de toda Latinoamérica se asusten, ¿no? Porque bueno, claro, o sea, mucha gente desde distintos lados de la izquierda pensamos que el comunismo, el socialismo utópico es como una forma útil para transformar la sociedad y ahora, no sé, pues se ve esto, ¿no? No sé qué opinas tú ahí brevemente, David. Sí, totalmente complejo, perdón, analizar esto, no tomar con pinzas cada cosa, cada palabra. Y sí, o sea, es como que estar en contra de ese régimen de gente que ha vivido prácticamente toda su vida bajo esas condiciones, ¿no? Me parece ahí una palabra que rescato, o sea, no es ese paraíso obrero o ese imaginario o esas condiciones que se planteaban en las obras de Owen, Marx o Engels, ¿no? Sino es básicamente, como lo dicen, una palabra desgastada, pero creo que es la que mejor describe esto, es un capitalismo de Estado, ¿no? Porque en Cuba también hay gente que es privilegiada, que es poca, que capaz es la que menos se visibiliza, pero que también tiene sus privilegios allá. Pero la mayoría es la que realmente la sufre, ¿no? Y que también debe haber corrupción, como en todo gobierno. Claro, sí, o sea, por ejemplo, recién vi imágenes de los nietos, de los sobrinos de Fidel Castro, uno viviendo en Estados Unidos, en Miami, publicando las fotos de sus autos, de su ropa de marca en Instagram, o sea, ¿dónde está la famosa dictadura del proletariado que tantas veces se la promociona? O sea, y es eso, ¿no? Entonces, eso como que es sería la idea, ¿no? O sea, vivimos bajo el mismo modelo en este caso, una forma de una dictadura que más parece como que monárquica, porque solamente una familia está ahí presente. Ahora, bueno, creo que para guardar las formas han nombrado otra persona, pero que se rige bajo los mismos principios de intereses, ¿no? Y bueno, o sea, con esta lógica del famoso partido único, y bueno, eso, o sea, y la que sufre al final es la gente de a pie, la que tiene que estar ahí luchando por ver qué come día a día, ¿no? Al igual que también ocurre aquí en este país. Sí, no, y hay muchas críticas desde el anarquismo, por ejemplo, hay un texto bastante interesante que dice que incluso en el momento de la revolución no les interesaba que haya gente como tan abierta de mente, se podría decir, como lo fue Camilo Cienfuegos. Bueno, eso creo que es un tema para otro programa y sin embargo ahí a quien le interese investíguelo, esas tensiones que surgen alrededor de eso, ¿no? Y la imposibilidad muchas veces de hacer una crítica real, de tener una perspectiva crítica que salga de estos romanticismos ideológicos, doctrinarios, y que más bien abrace realmente, porque bueno, nosotros por acá siempre apoyando el antiautoritarismo, el antimilitarismo como tal, o sea, no creemos que las sociedades deban regirse por esas entidades que tanto mal le han hecho y que tanto nos cuestan, porque tanto dinero implican, ¿no? Entonces, realmente es algo que hay que cuestionar. Sin embargo, no hay que romantizar eso. Por ahí vemos también el caso de Costa Rica, no tiene ejército, pero tiene una policía que reprime, tiene otras contradicciones. Entonces, más bien creo que la apuesta sería no salir con conclusiones reduccionistas, totales, absolutas, sino saber que cada caso tiene su complejidad y nada, pues con eso ya pasamos a la breve despedida de este programa que se nos fue el tiempo volando, sí, como siempre. Y lo lastimoso es que varios grupos desde países aquí como Ecuador, España, Estados Unidos, tienen sectores, ¿no?, que tratan de apropiarse, ¿no?, de la protesta, incluso hasta gente de Vox apoyando la lucha de allá de Cuba, ¿no? Entonces eso creo que fue algo que nos faltó analizar, pero también denigrante, ¿no?, como estos sectores liberales y de derecha extrema quieren ahora sí dar su apoyo, ¿no?, a la gente de Cuba, pero pero callaron y vieron otro lado cuando fue lo de Ecuador. Así que igual por el otro lado también, ¿no?, ver como sectores, como lo dije al principio, que añoran y están con nostalgia de estas ideas revolucionarias, todavía siguen anclados y apoyan en cambio al régimen cubano. Si
Así que nada, lo que dije, la preocupación aquí es del pueblo cubano y la mejora de sus condiciones de vida. Así que bueno, con eso nos estamos despidiendo, se nos acabó el tiempo de nuevo, ya nada. Sí, David. No, me despido, no sé, Mateo y Dino, si hay algún corte musical o... Sí, nada, pues vamos a cerrar con las dos canciones que quedamos en deuda con la promoción del afiche, con la promoción del programa. Vamos a escuchar una banda que ya tuvimos la oportunidad de conversar un poco, pero que siempre va a ser bueno volver a encontrarse, los Limaya, con su canción Sueños Rotos. Y para quienes pensaban que no existía el mundo rock, el mundo punk, vamos a escuchar a la banda, la extinta banda titulada Escoria, de rock cubano. Esta es una banda antigua que tuvo que salir de los escenarios, se podría decir, por el fallecimiento de su vocalista. Entonces vamos a finalizar, escuchando Escoria con su canción Eres Tú, y después enseguida vamos a escuchar a la banda Limaya, Sueños Rotos. Y nada, bacán por el especial de punk cubano. Esperamos poder seguir escuchando, conociendo música de allá y también contrastando, cotejando perspectivas y sabiendo que siempre podremos conversar un poco más, hilar un poco más fino y con toda la disposición del caso, ¿no? No hay que ser cerrados y cerradas en eso, sino tratar de ampliar nuestros horizontes. Y nada, con eso me despido. Gracias, David, gracias a todos y todas quienes hicieron parte de este programa número 25 acá en Frecuencia Subversa Radio, martes 20 de julio de 2021. Conmigo eso fue todo. Voy a coordinar la salida del aire, acá aplastando botones, y les dejo con David acá en esta despedida. Así es, Gracias, nos estamos despidiendo, amigos y amigas. Gracias, espero que les haya gustado el programa, y con algo de punk cubano nos estamos escuchando y viendo hasta el próximo martes del programa final del mes de julio. Y bueno, esto fue Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos. Chao, chao. Chao, hablamos, chao. Eres tú, solo tú, que le quitas peso a tu propia cruz. ¿Cuánto tiempo es el que queda para llegar al final? Te preguntas tú a diario sin una respuesta hallar. La lucha será eterna mientras haya un cabrón que controle o manipule con sistema religión. Eres tú, solo tú, le quitas peso a tu propia cruz. Eres tú, solo tú, le quitas peso a tu propia cruz. No creas en discursos ni babá de un señor que promete paz y avance entre lujo y corrupción. No importa que se esté en contra de la guerra de matar, ellos te dan dos opciones, siempre todos tienen plan. Eres tú, solo tú, le quitas peso a tu propia cruz.
¿qué coño va a pasar? Ojalá que nunca te pase lo que a mí cuando crezcas y te encuentres con la puta realidad. Yo y mi gente no tratamos de esperar por mis señas de un demente que nunca van a llegar a ser real. A ser real. Señor roto para un pueblo entero, señor roto que mucho tiene feo, señor roto para un pueblo entero que se cansó de esperar por ti. Señor roto para un pueblo entero, señor roto que mucho tiene feo, señor roto para un pueblo entero que se cansó de esperar por ti. Vives esperando un sueño, muchos dicen llegará, pero tú no sabes cuánto este a ti te va a durar. Deseo que los días cambien y que yo pueda llegar. A ver, cuando todo acabe, ¿qué coño va a pasar? Ojalá que nunca te pase lo que a mí cuando crezcas y te encuentres con la puta realidad. Yo y mi gente nos tratamos de esperar por mis sueños de un demente que nunca van a llegar a ser real. A ser real. Señor roto para un pueblo entero, señor roto como que tiene que señor roto para un pueblo entero que se cansó de esperar por ti. Señor roto para un pueblo entero, señor roto que mucho tiene ciego, señor roto para un pueblo entero que se cansó de esperar por ti. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.